Buenas noches y bienvenidos un día más al canal Nuestra Voz. Y hoy vamos a hablar de Los viajes en el tiempo. de los viajes en el tiempo, Tony, y de unas historias que vivieron unas personas En un lugar concreto, sí. en Liverpool, fue, ¿no? Sí, en Liverpool. En Liverpool, en la calle concretamente. En la calle Wall Street. Pero vamos, antes de meternos en harina, pues me gustaría decir eso, que vamos a hablar casi, sobre todo en relación a la gente escéptica, con todo el mundo del misterio, con todos los asuntos del misterio y tal. Este quizás sea el menos creíble de todos, cuando es el Sí. que es uno de los fenómenos, junto con el espiritismo, que más... Bueno, también hay gente que en la ufología también dicen que hay referencias en los textos clásicos y tal, que se pueden Sí. interpretar como temas ufológicos, pero quizás estemos ante uno de los temas más tocados a lo largo de la historia, ¿no? Porque Sí. ya en las fuentes clásicas se habla de viajes en el tiempo y ya no hace falta decir que desde el siglo XX con el desarrollo de el gran desarrollo del género de la ciencia ficción, fue uno de los temas también más tocados, ¿no? Pero Sí, bueno, es que resulta que en esta calle Wall Street es donde más casos se dan de viajes en el tiempo del mundo, Tony. sí, ya adentrándonos en el asunto y el lugar al que vamos, eso dicen, o sea, es una calle que incluso ha nacido hay turismo alrededor incluso de la calle, o sea, muchos turistas que visitan Liverpool, una de sus paradas ya no es solo The Cover, Sí. donde empezaron a tocar los Beatles, Sí. ni el resto de monumentos y zonas de interés de Liverpool, sino esta misma calle, la calle Wall Street, Sí. que La- está bastante céntrica, cerca de la estación central. Sí, sí, Y pero bueno, la mayoría de las personas, Tony, les parece una leyenda urbana esto de los viajes en el tiempo, esta posibilidad, ¿no, Tony? sí, no, es lo que te digo, es dentro de los temas de misterio, para los más escépticos es ya, pues, lo que parece a priori menos creíble de todo, ¿no? Y Sí. sin embargo hay bastantes testimonios, no solo en esta calle, que es donde más se concentran, Sí. de Liverpool, sino en más lugares del mundo, tanto de viajes al pasado como al futuro, Sí, eh, que no creo que todos ellos se lo estén inventando, ¿no? Que es como el tema de los ovnis, ¿vale? Que haya alguien que haya visto una cosa, la haya confundido, o que sea fantasioso, se lo quiere inventar, no tira por la borda la de cientos y miles de testimonios que hay de personas que realmente sí han visto algo, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, pues empezamos por el primer caso, Tony. Bueno, sí, antes de entrar, pues estaría bien hacer a lo mejor un análisis de lo que se entiende como en este tipo de sucesos, porque muchas veces, más que de viajes en el tiempo, que en realidad sí lo son, se habla de errores temporales, más que de viajes en el tiempo. Errores en el tiempo, ¿no? En el Sí, tejido del tiempo. errores temporales. Es como mucha gente dice que podrías viajar en el tiempo a través de una cuarta dimensión, ¿no? Nosotros conocemos tres dimensiones, será la cuarta la que todavía a lo mejor no estamos evolucionados de tal forma que no accedemos a esta dimensión, Sí. ni a otras muchas que han sido reconocidas por los científicos que existen, ¿sabes? Y Sí. entonces, sea lo que sea, está claro que existe una fenomenología extraña y en concreto en esta calle es como desdoblamientos en el tiempo a décadas bastante cercanas. Ah, O sea, sí. no estamos hablando tampoco de que aparezcan aquí... De los años 50 y los años 60, ¿no? Sí, Tony? sí, Pues- sí, principalmente a esas dos décadas han acudido, o sea, han ocurrido los fenómenos en esta calle. Pues no sé, si quieres ya nos adentramos en el primero de ellos, ¿no? Sí, en el Que- caso de Frank y su esposa Carol, ¿no, Tony? Sí, efectivamente. O sea, en el año ¿Y qué 1900, les ocurrió, Tony? pues en el año 1996, Sí, Fran y Carol se trasladaron a Liverpool con el fin de hacer compras. Eran de fuera, de Sí. otra ciudad, y se acercaron. Y nada, y cada uno de ellos se dirigió a una tienda diferente para luego quedar en un punto concreto, ¿no? sí, Fran en concreto se dirigió a un taller de reparaciones y sí, Carol a la librería Waterstones en Wall Street. sí, Cuando el hombre acabó su gestión fue a buscar a su esposa, porque claro, al taller al que él fue no estaba en la misma calle, ¿no? En la calle Wall Street. Y entonces cuando fue a buscar a su esposa, se sorprendió al comprobar que no había librería y que en su lugar aparecía un rótulo de un comercio llamado Crips.
Qué curioso. O sea, él bajó de la acera y a punto estuvo de atropellarle una furgoneta que le pareció viejísima. O sea, es algo que también le extrañó, evidentemente. Es como si tú estás aquí y de repente coches que veías en los años 80, Sí. el Simca 1000 y coches así que ya no están en circulación prácticamente, Sí. pues de repente empiezas a ver coches de ese tipo, de que das a cuadros, ¿no? Y nada, pues lo curioso no solo fue esto, sino que la furgoneta, por lo visto, estuvo a punto de arrollarle, o sea, iba a gran velocidad. De atropellarle y todo. Sí, era una furgoneta. En ese momento miró a su alrededor con más atención y comprobó que los hombres llevaban sombrero y las mujeres faldas con vuelo, como le recordaba las imágenes de después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, vestidos de la época. Sí, de los años 50, o sea, unos años 50. después, la Guerra Mundial acabó en el 45, pues Sí. sí, como más o menos como de años 50, ¿no? Bueno, esto le estaba empezando a asustarse, le estaba empezando a asustar, evidentemente, porque estaba, vamos, el hombre estaba flipando, ¿no? Y nada, pues decidió entrar en crisis. O sea, él, en vez de quedarse ahí ya bloqueado y tal, entró En la tienda Crips, sí, que ofrecían lo que era la librería, ¿no? Sí, Donde lo que era dejaba su la mujer. librería en el tiempo actual. Sí. Y comprobó que en su escaparate había paraguas y otros complementos. Entonces, Sí, al sí. cruzar el umbral, O sea, que no tenía nada que ver con una librería. no tenía nada que ver con una librería. Pero lo curioso está que esos desdoblamientos que van y vienen, al cruzar el umbral, se encontró en la librería Waterstone. O sea, ya de repente como si hubiera vuelto otra vez a Sí. la actualidad, ¿no? Entonces, desconcertado, volvió a salir, pero la calle ya no presentaba nada raro. Fran comentó el caso con su esposa, conocidos, incluso con un policía jubilado. Sí. Y efectivamente, lo más curioso es que llegaron a comprobar que allí existía una tienda con ese nombre hacía muchos años. Qué curioso. Y otros datos que no... Y dio además otros datos que eran exactos también. El oficial explicó que habían habido más casos como el suyo en Wall Street. O sea, Otros casos de personas que habían viajado en el tiempo. Sí, en También. esta calle. O sea, que el hombre, fíjate, cuando se lo contó al conocido, este señor, que era un policía jubilado, Sí. él no le pilló de nuevas. O sea, esto porque ya tenía constancia de que habían ocurrido ya casos similares, ¿no? Pero si quieres, contamos más testimonios, ¿no? Como, por ejemplo, el de una chica, una joven llamada Imogen. Así es, de la joven Imogen en la tienda de bebés, ¿verdad, Tony? Sí. Pues la joven Imogen, si quieres te cuento un poquito, Sí, Tony, cuéntanos que ahí. se dirigió también a la calle Wall de Liverpool, pues para comprar unas prendas para su bebé. Bueno, para el bebé de su hermana, perdón. Y vio una tienda que le pareció pues perfecta. Entró y compró varias cositas para el bebé. Y encontró unos precios que la sorprendió de lo bajos que eran, ¿no? Sí, ¿no? Como, claro, ya sabemos que la vida, el precio del dinero se va devaluando, la vida va... Efectivamente. Todo va... Lo que antes valía 100 pesetas, ahora vale a lo mejor 500, no sé, bueno, Eso cuando es. eran pesetas, estamos hablando, ahora estamos en la era euro, ¿no? Pero... Entonces, claro, ella se sorprendió, por lo visto, ¿no? Se sorprendió, claro, y no sabía que había viajado en el tiempo. ¿Cuál fue su sorpresa? Su sorpresa fue mayor al ir a pagar, Tony, que sacó la tarjeta de crédito y no se la aceptaron. Le dijeron que qué era eso, que qué vas a pagar, con un trozo de plástico vas a pagar los artículos. Y como no llevaba dinero en efectivo encima, tuvo que dejar la compra, ¿sabes? Y al llegar a su casa, Tony, pues se lo comentó a su madre, que la dijo que era imposible, la madre. Dice, no, eso que me estás contando es imposible, hija. Pues esa tienda seguramente ya no existiría, o... Claro, por lo visto, la madre decía que ahí había otra tienda. Que esa tienda estaba ahí hace años. Y que había cerrado, Tony, tú fíjate, que había cerrado. Y que había actualmente una
oficina bancaria. Y la madre se lo quiso demostrar. Qué curioso. O sea, que es increíble. Y Moyen, por lo visto, no se lo creyó, ¿no? Y volvió al día siguiente y efectivamente ahí estaba el banco. Y al día siguiente bajó Tony, ¿cuál fue su sorpresa? Que estaba el banco. O sea, que es verdaderamente es que espectacular. tú imagínate lo que se debe pasar por la cabeza de esas personas, ¿no? Porque, como el señor anterior, del caso anterior, no sé, es que te da hasta vergüenza contarlo, ¿no? Porque si ya hay otro tipo de experiencias, te digo, paranormales que cuesta transmitirlas, no se las cuentas a cualquiera, una de este tipo ya es que hasta tú mismo hasta debes dudar incluso de tu cordura, ¿eh? O sea, aunque estés muy seguro de ti mismo y sepas lo que has visto y que estás perfectamente, puede llegar un momento que no sabes si has soñado, si eso lo has soñado, si estás perdiendo la cabeza, es que tiene que ser bastante complicado. O sea, tiene que ser espectacular, ¿no? También te lo digo, porque tiene que ser algo... Un espectáculo. Pero también, ojito, que según cómo lo asimiles o no... O sea, como te cuesta asimilarlo, es que es un tema muy delicado, ¿no? Pero mira, a la par que curioso, claro. Sí, Tony, sí. Pues mira, yo tengo otro caso más también ocurrido en esta... Sí, cuéntanos, Tony. En esta calle, que fue pues más cercano todavía que el primero, eran personas, se les ocurrió, estaba en el año 1996, pues justo 10 años después, en el 2006. Sí. En este caso concreto era un jovenzuelo, un ladronzuelo, sí. que por lo visto había robado algo en unos comercios que había en un centro comercial ahí cercano. Sí. Y huyendo del vigilante, giró por la calle Wall Street. O sea, se metió en el agujero de viajes en el tiempo, ¿no? O sea, porque... en la máquina del tiempo. En la máquina del tiempo, porque esa calle es la hostia, ¿no? Y nada, el delincuente se giró, y vio que su perseguidor había desaparecido. Lo cual le tranquilizó, empezó a caminar ya por la calle dándose cuenta de que todo el mundo vestía muy raro. Y los coches eran, pero muy, muy viejos. Extrañado, al pasar por un kiosco, miró la fecha del diario y vio que estaba en 1967. Qué curioso. Se asustó y corrió hacia otra calle, claro, se volvió a desconcertar otra vez, ¿no? Y en ella todo volvió a ser normal, pero al mirar hacia Wall Street aún pudo ver unos segundos las imágenes de 1967. El hombre incluso llegó a entregarse, este joven, llegó a entregarse a la policía y al explicar lo sucedido, el vigilante jurado corroboró que había desaparecido repentinamente. Increíble. O sea, que hasta su perseguidor pudo comprobar como de repente ya desapareció ante sus ojos. O sea, que es como que como que entras en un agujero, en un túnel, que te traspasa de un lado a otro, ¿no? Sí. Entonces es impresionante, ¿no? Fíjate, si se hubiera tranquilizado un poquito en el año que era un poco ya tardío, ya eran unos Beatles conocidos a nivel mundial, pero podía haber visto hasta los Beatles en la caverna y haberse tomado una cervecita allí, ¿sabes? Porque madre mía. Y entonces es eso. Hay mucha gente que cuando habla de Wall Street, hay gente que no les cree, ¿no? Y piensa que son gente con ganas de llamar la atención o que están viviendo alucinaciones colectivas y tal, cuando quién sabe si de verdad estemos ante un portal en un tiempo, ¿no? Sí, Tony, da que pensar porque son muchos los testimonios y sí, ¿no? Sí, yo como hemos dicho ya en algún capítulo de Nuestra Voz, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? O sea, no creo que haya tanta gente, y menos esta persona. El primer caso, que puede parecer como un chaval, un ladronzuelo, pues a lo mejor puede haber personas que su testimonio le pueda parecer poco creíble, pero el vigilante lo que dijo, que desapareció. Ahí tienes la prueba, ¿no? Y en el primer el jubilado, el viejo policía jubilado también. Sí, el señor Frank y su esposa Carol, dos personas ya, no sé, maduras y ya de cierta edad, inventarse eso no viene a cuento, y menos contárselo a gente, incluido un policía jubilado, que se lo contaron, que debía ser un antiguo compañero suyo. Sí. Y no sé, vamos, es impresionante, ¿no? Lo que depara el mundo del misterio y todo lo que desconocemos, ¿no? Es que muchas veces nos hacemos mucho los listos, pensamos que miramos al pasado con desprecio. Desde esta época contemporánea
creyendo que hoy en día somos la hostia, vamos, porque mandamos ya objetos al espacio, porque tenemos artilugios que puedes estar comunicándote en cuestión de milésimas de segundo desde un punto al otro del mundo. Sí. Y es que es tanto lo que desconocemos que no creo que ningún testimonio de este tipo sea para ser tomado a risa. Vamos, es mi opinión. A mí me ha gustado mucho este tema de los viajes en el tiempo, Tony, y me he quedado impactado. Sí, vamos, hemos hablado de estas experiencias, son viajes al pasado, pero por lo visto en este lugar se dan al futuro también, ¿no? Ha podido haber, bueno, no sé si en este concreto, igual me he equivocado. En muchos otros lugares evidentemente hay experiencias de viajes al futuro, ¿sabes? En Wall Street lo desconozco, ¿sabes? Pero porque los testimonios únicos que hemos recabado ocurren en viajes al pasado y en época reciente, porque también es verdad que en otros lugares estos son a épocas mucho más lejanas, o sea, Edad Media e incluso más allá, ¿sabes? Bueno, hay un tema muy curioso que es el tema del cronovisor, ese supuesto invento en el siglo XX que promovido por un eclesiástico, bueno, en el Vaticano, en el que, vamos, que dieron a entender que vieron todos los episodios importantes de la vida de Jesús, ¿no? Como fue, bueno, sobre todo ya relacionados con su muerte, ¿no? Como su paso por el Calvario, y ya incluso la crucifixión y nada, eso es algo increíble, ¿no? Porque yo no creo que ese invento fuera cierto, ¿no? En mi opinión personal. Una máquina del tiempo, Tony, pues. Sí, no, es como, pero la explicación que se daba pudiera ser posible, ¿no? Decía que nosotros todos los hechos que suceden es como los espíritus o los sucesos que hay que se impregnan en ciertos lugares donde han ocurrido. Esas energías, si se quedan ahí como si dijéramos en un bucle, pues pudiéramos estar ante algo parecido, pero en relación con ciertas moléculas que son las que forman la luz, las imágenes, y que quedan impregnadas de tal forma que pudieran ser incluso vistas desde el futuro y fotografiadas, ¿no? Era un poco el fundamento en el que se basaban con este instrumento del cronovisor, ¿no? Pero vamos, yo ya, vamos, el invento en sí no me lo creo, evidentemente, ¿no? Pero bueno, era oportuno también mencionarlo. Sí, bueno, una máquina del tiempo siempre es dudoso creer en ello, ¿no? Pero se ha hablado sobre el cronovisor y a lo largo de la historia, y bueno, ahí lo dejamos. Sí, bueno, yo también me gustaría decir que yo creo que sí podría ser posible una máquina del tiempo. ¿Por qué no? No digo el cronovisor, que es del siglo XX, no digo que ese fuera cierto, pero si este tipo de viajes en el tiempo, de doblamientos, se producen, ¿por qué no puede haber algo mecánico que pueda comunicar ambas dimensiones o ambos momentos temporales, ¿no? O sea, pudiera ser. Lo que pasa que evidentemente no sé si el ser humano podría alcanzar nunca tal desarrollo para llegar a fabricar algo así. Pero si es cierto, porque yo creo que con tantos testimonios, y no tiene por qué, porque aparte, si fueran fenómenos mentales de personas que tienen algo puntual en la mente que les hace ver esas visiones, supuestamente eso pudiera ocurrir si ellos tienen la información de lo que había ahí. Pero cuando te detallan nombres de comercios que ellos en su vida habían oído, por ejemplo, como en esta calle Wall Street, es imposible que eso surja de tu mente. Es imposible. O sea, es un viaje en el tiempo en toda regla, ¿no? Sí. Entonces, si esos viajes en el tiempo se han producido, ¿por qué no pudiera haber una tecnología que te pudiera llevar de un lado a otro? Es más, es un tema tan interesante que da tanta especulación que es posible que nos estén visitando en el futuro en este momento. Claro, o sea, evidentemente. Podría ser, Tony. Podría ser, sí. Pero bueno. ¿Tienes algo más que decir, Tony? Pues yo por mi parte nada más, Tony. Pues por la mía igualmente, ya bueno, no tengo nada más que decir y tengo mucho, ¿no? Porque sobre temas así
empiezas a especular, empiezas a enlazar idea con idea o reflexión con reflexión y se puede tirar 1 hora. Pero bueno, creo que ya va siendo hora de despedir nuestro capítulo de hoy. Pues sí, un saludo y hasta la próxima en el canal Nuestra Voz. Hasta luego.